Le damos la palabra a la compañera. Bueno, muchas gracias primero por organizar el evento. Yo si quien fuese que hubiese ofrecido a traer agua, la trae, seríais un gran favor. Hemos comido un rico cocido en el Breico y esto pues pide bastante agua. Bueno, agradecer que se haya realizado este acto y sin embargo plantear una realidad, ¿no? Yo no creo que esto sea un debate. Yo creo que un debate es otra forma y otro formato en el que, bueno, intervenciones más cortas, muchos temas que tratar, una dinámica distinta. Yo confío que seamos capaces colectivamente de encontrar una fecha en nuestras agendas para que se produzca un debate. En cualquier caso, bienvenido a un acto compartido, que creo que es lo que es esto, y abierto a las intervenciones y a las reflexiones del foro sindical, que sin duda es un eje central. Yo creo que a veces se sobredimensionan algunas diferencias y discrepancias en el seno de Izquierda Unida sobre ejes que yo creo que no existen tales diferencias, ¿no? Y la centralidad del mundo del trabajo creo que no es una diferencia en nuestra organización. Hablaba Julián de cómo encarar las primarias y de lo que significa. Para nosotros, desde la candidatura de Recuperar la Ilusión, Recuperar Madrid, estas primarias son, ante todo, una herramienta que debería servir al conjunto de Izquierda Unida y al conjunto del entorno político y social de Izquierda Unida para iniciar un proceso que asuma y empuje a una convergencia y a una apuesta política unitaria. Desde el convencimiento, y en nuestra candidatura hay un amplio convencimiento, que en mayo hay todos los mimbres y todos los condicionantes para que pueda producirse, después de más de 20 años de gobierno del Partido Popular entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, una transformación y un cambio político, y desde el convencimiento de una fuerza transformadora como Izquierda Unida, que no basta con cambiar las posiciones electorales, no basta con cambiar los representantes institucionales para abordar un proceso de transformación. Desde el profundo convencimiento de que si Izquierda Unida, y yo lo he dicho en muchas partes, si Izquierda Unida no es parte del proceso de transformación que va a abordar este país, el proceso de transformación será peor, porque entendemos que hay un elemento central en todo esto, y es vivir de la ilusión de que ya se ha producido una transformación política en el conjunto de la conciencia de las clases trabajadoras, y ahora hablaré de esa diferenciación que se ha hecho sobre la clase media, que ya se ha producido una transformación en la conciencia y en la voluntad de incorporarse a procesos transformadores que habría supuesto superar 20 años de contrahegemonía sobre los intereses de la clase trabajadora. Yo creo que es un error pensarlo así. Yo entiendo que haya gentes y movimientos que sí lo crean, que hay una movilización social y un posicionamiento ciudadano capacitado y dispuesto al día siguiente de unas elecciones formar parte de una transformación profunda, pero yo pienso que no. Yo pienso que hay un eje central que solo es comprensible desde una visión profundamente de izquierdas, y es que las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora han dejado de ser unas condiciones de vida que permitan justificar un discurso sobre la existencia de una clase media capacitada para dirigir sus propios procesos y sus propias vidas. Y ha habido un empobrecimiento progresivo, y ha habido una situación actual en el momento de hoy en el que, cuando hablamos de la clase trabajadora, no podemos olvidar que hay 500.000 personas en esta Comunidad de Madrid, es decir, 500.000 de personas en la Comunidad de Madrid que no tienen trabajo, que están registradas como que no tienen trabajo, más las cifras de las que jamás hablamos, de personas que desaparecen de los datos y los censos y se van a vivir a otros países, más la cotidianidad de un montón de personas que aparecen en los datos como trabajadores y que, sin embargo, no tienen unas condiciones mínimas materiales que permitan estar hablando de una vida digna. Y por tanto, creo que es obligación de una fuerza transformadora tener la voluntad política de organizar y concienciar este proceso de transformación. Y creo que es obligación nuestra, porque frente a muchos que creen que con el cambio de líderes se arreglan los problemas de este país, muchos y muchas sabemos
que la situación que vive Madrid y que vive el país es fruto de la incorporación de este país a un sistema productivo global en el que nos ha correspondido, porque así se ha decidido políticamente en un pacto y una alianza que sigue existiendo en Europa, por más que escenifique otra realidad entre el neoliberalismo y la socialdemocracia tradicional, que sitúa a este país como la periferia de un modelo productivo en el que se nos condena a que no sea posible tener más campo de trabajo y de productividad que el sector servicios y el sector especulativo y el sector del ladrillo, que es el que es mayoritario en la Comunidad de Madrid. Y este es el eje central sobre el que hay que discutir. Y sobre ese eje económico profundamente insertado en la realidad mundial de la economía es en la que es posible hablar de las condiciones de la clase trabajadora y de la, en mi opinión, humilde opinión, descomposición de una clase media en un proceso de precarización profunda. ¿Qué significa eso? Que hay un cambio social impuesto por las clases poderosas. Un cambio social que solo es reversible en tanto en cuanto haya condiciones de lucha, de transformación y de organización y de recuperación de la pérdida de conciencia colectiva y de la pérdida de conciencia de clase. Eso es así. Pero en ese proceso hemos de ser conscientes colectivamente que la realidad de la que partimos es esa. Y si la realidad de la que partimos es esa, hemos de ser conscientes que los procesos de convergencia son herramientas de transformación que tienen que tener la voluntad de incorporar al conjunto de ciudadanos y organizados y no organizados que por diferentes motivos dan un paso al frente con una voluntad de transformación. Un montón de ellos y un montón de ellas profundamente insertos en un pensamiento hegemónico en el que el sindicalismo, la clase, la izquierda son conceptos que no manejan. ¿Significa eso que nosotros tengamos que renunciar a esa posición? En absoluto, todo lo contrario. Pero significa que hemos de ser conscientes de la realidad en la que nos insertamos. Porque si no, creo que podemos acabar corriendo el riesgo de pensar que podemos intervenir en una realidad que no existe. Y hay que intervenir en la realidad que existe. Por tanto, la convergencia, en mi opinión y en la opinión de esta candidatura, es fundamentalmente un proceso político y social que tiene que ser político y social y que no solo es una herramienta electoral y que no solo tiene que ver con la capacidad de ocupar una serie de instituciones, sino que tiene que ser fundamentalmente una herramienta, como creemos que pueden ser estas primarias si trabajamos en esa línea e incorporamos los simpatizantes y militantes en esa línea, tiene que ser la herramienta en la que poder conectar y unificar el conjunto de luchas dispersas que se han producido a lo largo de estos años en este país y en esta comunidad. Un conjunto de luchas dispersas en las que se ha movilizado la clase trabajadora, no se ha movilizado ninguna otra clase, la clase trabajadora, ya sea para reivindicaciones que tienen que ver con sus condiciones directas en la empresa y en los centros de trabajo, ya sea para la lucha y la reivindicación del mantenimiento de lo que se ha llamado tradicionalmente el salario indirecto, es decir, el conjunto de derechos sociales que no son concesiones graciosas del capital, sino que son parte fundamental de nuestras condiciones de trabajo. Y en ese espacio de convergencia, sin duda, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales tienen muchísimo que decir. Pero sin duda también el conjunto de todas ellas, no creo que sea cierto ni riguroso establecerlo como organizaciones confrontadas, distintas, diferentes. Yo no creo que haya una distancia clara entre la lucha social que se ha desarrollado en los ámbitos sindicales y la lucha social que se ha desarrollado en los ámbitos de diferentes movilizaciones que han sacado a la calle a cientos de miles, cuando no millones de personas. Yo no creo que haya una ruptura entre quienes han salido a la calle a reivindicar su puesto de trabajo, sus condiciones laborales, y quienes han salido a la calle a decir que los derechos sociales fundamentales y que los servicios públicos tienen que ser ejes centrales. Por tanto, creo que el primer elemento es superar una falsa confrontación entre diferentes luchas y diferentes posiciones de lucha. Creo que la realidad es que esta organización política, que es la que tiene un diagnóstico completo de la situación económica a partir de Europa y del conjunto del país, es la que tiene que incorporar un discurso capacitado capaz
de movilizar al conjunto de conectar el conjunto de luchas en un proceso de concienciación. Porque yo comparto, lo ha dicho también Julián, que no basta con llegar a un proceso político de movilización en las calles, de victorias electorales, de transformaciones institucionales, sino que hemos de aprender de nuestra historia, y es la nuestra, la de ningún otro, la misma historia por la que hemos de sentirnos absolutamente orgullosos y que nos hace capaces de aportar el elemento transformador a un proceso que, si no, puede volver a ser un proceso fallido y desilusionante para muchas personas, para buena parte de la clase. Hemos de aportar sin duda la reflexión clara y concisa de que esto ya ha pasado en este país. Ya ha habido un momento de efervescencia ciudadana en el momento de transformación política acompañada de una crisis económica que llevó a la caída de un régimen y que llevó a una crisis política. Y sin embargo, 20 años después, los ejes centrales de sostenimiento del poder económico que determinan la crisis actual y las condiciones materiales que impiden el desarrollo de la clase trabajadora no fueron transformadas. Y no han sido transformadas, en mi humilde opinión, fundamentalmente porque se produjo un proceso de desmovilización y desconexión entre las luchas institucionales, las luchas sociales y las luchas de la clase trabajadora. Y esa es la tarea que tiene una organización como Izquierda Unida y sin duda los sindicatos. Poner en el centro de este proceso que la recomposición de un proyecto de país y de un proyecto de región capaz de dignificar la vida cotidiana de la ciudadanía pasa imprescindiblemente por tres ejes fundamentales. Un eje económico que tiene dos patas. Un eje económico que se basa en cuestionar la dictadura de la deuda y poner en solfa el sometimiento permanente al pago imponderable de la deuda sobre cualquier otro derecho económico. Un segundo eje central que tiene que ver imprescindiblemente con una transformación del modelo productivo en el que esta comunidad tiene que volver a recuperar una vía no solo de pequeñas y medianas empresas, sino de reindustrialización en nuevos campos de trabajo. Una región que tiene más de 20 centros de tecnología, 50 centros de investigación, 5 universidades públicas. No es razonable que haya desmantelado y que no sea el centro de la transformación productiva del país. Esta comunidad, la Comunidad de Madrid, tiene la capacidad desde sus instituciones públicas de promover una transformación profunda y una reindustrialización que garantice salir de un modelo productivo que nos lleva a la miseria y a la construcción de un país en vías al subdesarrollo. Y el tercer eje imprescindible es un eje de transformación de las instituciones y del modelo democrático que ha vivido este país. Un eje de transformación de las instituciones en el que la democracia no solo sea establecer una relación de cliente y usuario, de cliente o usuario entre la ciudadanía y las instituciones, sino que sea una relación de ciudadanía consciente, que participa de lo común, que se implica colectivamente en las decisiones colectivas y que es capaz de evitar que una vez más los poderes políticos vuelvan a someterse al poder económico, porque este es el eje central del problema que vive este país. Un poder político que ha perdido la perspectiva de ser capaz de confrontar con el poder económico y de representar y de ser parte imprescindible de la ciudadanía. Por tanto, sobre estos tres ejes es sobre los que se debe construir un nuevo modelo de comunidad que sea la punta de lanza de la transformación del país. Y eso no es posible en el día de hoy sin sumar el conjunto de luchas y sin coserlo en una movilización social que se convierta en fuerza electoral. Y repito, una movilización social y política que se convierta en fuerza electoral y no al revés. Sin duda, eso implica de muchísima paciencia, de muchísima generosidad colectiva y sobre todo de la inteligencia de sabernos colectivamente, quienes estamos en esta sala y quienes hoy no han venido, colectivamente, que si fracasamos en la voluntad de expulsar al Partido Popular de las instituciones, el camino de su desarrollo se acelerará profundamente. Gracias.